¿Cómo orientarse en el pensamiento? Por lejos que podamos aplicar nuestros conceptos y en esto, por mucho que podamos hacer abstracción de la sensibilidad, a esos conceptos se adhieren siempre, sin embargo, representaciones imaginativas. La determinación propia de estas es la de hacer aptas para el uso empírico las representaciones que no son derivadas de la experiencia. Pues, ¿cómo les proporcionaríamos sentido y significación a nuestros conceptos si alguna intuición, la cual finalmente siempre tiene que ser un ejemplo de una experiencia posible cualquiera, no subyaciera a ellos? Si luego excluimos a la acción concreta del entendimiento la mezcla de la imagen, primero la mezcla de la percepción contingente por medio de los sentidos y después la de la pura intuición sensible en general, entonces queda aquel puro concepto del entendimiento, cuya extensión ahora se ha ampliado y también contiene una regla del pensamiento en general. La propia lógica general se ha constituido de ese modo y quizá haya incluso escondido en el uso empírico de nuestro entendimiento y de la razón mucho método heurístico para pensar, método que, si lo extrajésemos con cuidado de dicha experiencia, podría enriquecer la filosofía con muchas máximas útiles, incluso en el pensamiento abstracto. De esa especie era el principio que profesaba el difunto Mendelssohn, aunque, por lo que sé, sólo en sus últimos escritos, a saber, la máxima de la necesidad de orientarse en el uso especulativo de la razón, uso al que Mendelssohn, por lo demás, concedía mucho, incluso hasta la evidencia de la demostración, respecto al conocimiento de los objetos suprasensibles, a través de un cierto medio conductor. Este medio conductor era llamado por Mendelssohn ya el sentido común, en las Morgenstunden, ya la sana razón, ya el simple entendimiento humano, en la carta a los amigos de Lessing. ¿Quién habría podido pensar que semejante declaración resultaría tan perniciosa, lo que de hecho era inevitable, no sólo para la ventajosa opinión que Mendelssohn se formaba acerca del poder del uso especulativo de la razón en cuestiones teológicas, sino que incluso la sana razón común, dada a la ambigüedad en la que Mendelssohn había dejado el ejercicio de este poder en contraste con la especulación, correría el peligro de servir de principio al delirio y a la completa abdicación de la razón. Y, sin embargo, esto es lo que ocurrió en la polémica entre Mendelssohn y Jacobi, sobre todo por las conclusiones no desprovistas de importancia del sagaz autor de los resultados. No voy a atribuir a ninguno de los dos pensadores el propósito de introducir un modo de pensar tan pernicioso, aunque considero la tentativa de Jacobi y del autor de los resultados como un argumentum ad hominem del cual es justo servirse como de una simple arma defensiva, utilizando para su desventaja los puntos débiles que ofrece el adversario. Mostraré, por otra parte, que de hecho es por la mera razón por lo que hay que orientarse, y no por un presuntamente oculto sentido de la verdad o una intuición exaltada en la que se podrían injertar, sin consentimiento de la razón, la tradición y la revelación. Mostraré también cómo, sin cesar lo sostuvo Mendelssohn con legítimo ardor, que sólo hay que orientarse por la pura razón humana propiamente dicha, tal como él lo encontraba necesario y lo preconizaba. Pero aquí, sin embargo, hay que rechazar la alta pretensión de la facultad especulativa de la razón, y sobre todo su autoridad, por demostración, que es puramente imperativa. En la medida en que la razón es especulativa, no se le concederá sino la tarea de purificar de contradicciones el concepto racional común y de defender contra sus propios ataques sofísticos a las máximas de una sana razón.
El más amplio y preciso concepto determinado del acto de orientarse puede ayudarnos a presentar nítidamente las máximas de la sana razón en sus aplicaciones al conocimiento de objetos suprasensibles. Orientarse significa, en el propio sentido de la palabra, encontrar a partir de una región celeste dada. Dividimos el horizonte en 4 regiones, las demás regiones y sobre todo el oriente. Si veo ahora el sol en el cielo y sé que ahora es mediodía, entonces podré encontrar el sur, el oeste, el norte y el este. Pero para esto necesito absolutamente el sentimiento de una diferencia en mi propio sujeto, a saber, la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. Lo llamo sentimiento porque esos dos lados externamente no presentan en la intuición diferencia alguna. Si en el trazado de un círculo yo no tuviera el poder de diferenciar, sin requerir en el círculo una diversidad de objetos, el movimiento que va de la izquierda a la derecha, del movimiento que va de derecha a izquierda y de determinar así a priori una diferencia en la disposición de los objetos, no sabría si debo poner el este a la derecha o a la izquierda del punto sur del horizonte, ni si debo completar pasando por el norte y el oeste el círculo que vuelve al sur. Por consiguiente, aun teniendo en cuenta todos los datos objetivos en el cielo, yo, sin embargo, me oriento geográficamente, solo por medio de un fundamento subjetivo de diferenciación. Y si un día, por milagro, conservando todos los astros la misma figura y precisamente la misma posición los unos respecto de los otros, solo se modificara la dirección de los mismos, que antes era al este y ahora sería al oeste, en la primera noche estrellada, el ojo humano no advertiría el menor cambio, e incluso el astrónomo, si se atiene meramente a lo que ve y no al mismo tiempo a lo que siente, se desorientaría inevitablemente. Pero entonces lo asiste de un modo totalmente natural la facultad de diferenciación por el sentimiento de la mano derecha y la izquierda que le ha sido dada por la naturaleza y a la que una ejercitación frecuente ha hecho habitual. Y así, este astrónomo, con solo mirar la estrella polar, no solo advertirá el cambio ocurrido, sino que también podrá orientarse a pesar del mismo. Puedo ahora ampliar este concepto geográfico del comportamiento de orientarse y entender por él el orientarse en un espacio dado en general, es decir, por tanto, de manera simplemente matemática. Para orientarme en la oscuridad de una habitación que conozco, me basta con asir un solo objeto cuya ubicación esté presente en mi memoria. Y aquí evidentemente no me ayuda sino la facultad de determinar la situación según un fundamento subjetivo de diferenciación. En efecto, de ningún modo veo los objetos cuya ubicación debo encontrar. Claro que yo no podría acomodarme en una habitación de paredes iguales si alguien, en broma, hubiera desplazado todos los objetos, conservando el mismo orden entre ellos, pero poniendo a la izquierda lo que antes estaba a la derecha. Pero no tardo en orientarme gracias al mero sentimiento de una diferencia entre mis dos lados, el derecho y el izquierdo. Es precisamente lo que ocurre cuando debo caminar y doblar de noche por calles que conozco, pero en las que en ese momento no distingo ninguna casa. Finalmente, puedo ampliar todavía más ese concepto, puesto que el mismo consistirá no solo en el poder de orientarse en el espacio, esto es, matemáticamente, sino en general, en el de orientarse en el pensamiento, esto es, lógicamente. Se puede adivinar fácilmente por analogía que aquí se tratará de una operación de la razón pura, la de guiar su propio uso cuando, partiendo de los objetos conocidos de la experiencia, la razón quiere ampliarse más allá de todos los límites de la experiencia y no encuentra absolutamente nada como objeto de la intuición, sino meramente espacio para la misma.
En efecto, aquí la razón, en la determinación de su propio poder de juzgar, ya no se encuentra en situación de someter sus juicios a una máxima determinada según fundamentos objetivos de conocimiento, sino únicamente según un fundamento subjetivo de diferenciación. Este medio subjetivo, el único que todavía queda, no es otro que el sentimiento de la exigencia propia de la razón. Se puede estar asegurado contra todo error si uno no se arriesga a juzgar en el caso de no saber tanto como se requiere para un juicio determinante. Por consiguiente, en sí misma la ignorancia es, sin duda, la causa de los límites, pero no la causa de los errores de nuestro conocimiento. Pero cuando no es arbitrario el que uno quiera o no quiera juzgar acerca de algo, es decir, cuando es una exigencia efectivamente real y, como tal, inherente a la razón misma, la que hace necesario el acto de juzgar, y cuando, por otra parte, la carencia de nuestro saber nos limita respecto a los elementos requeridos para el juicio, entonces es necesario que tengamos una máxima según la cual emitir nuestro juicio, pues la razón quiere ser satisfecha. Si, pues, ya está establecido que aquí no hay intuición de objetos, ni siquiera algo semejante a un objeto por el que podríamos presentarles a nuestros conceptos ampliados el objeto adecuado a ellos, y así asegurarles su real posibilidad, entonces no nos queda otra cosa que hacer sino primero examinar bien el concepto con el que queremos aventurarnos más allá de toda experiencia posible a fin de ver si está libre de contradicciones y luego al menos someter bajo conceptos puros del entendimiento la relación del objeto con los objetos de la experiencia. Con esto, por cierto, no sensibilizamos el objeto, pero sin embargo pensamos algo suprasensible compatible, por lo menos con el uso empírico de nuestra razón. Sin esta precaución no podríamos hacer uso alguno de semejante concepto, sino que deliraríamos en vez de pensar. Claro que de este modo, a saber, por el mero concepto, todavía no se ha logrado nada en cuanto a la existencia de ese objeto y en cuanto a la efectiva ligación del mismo con el mundo, esto es, con el conjunto de todos los objetos de experiencia posible. Pero aquí interviene el derecho de la exigencia de la razón en tanto fundamento subjetivo a admitir y suponer algo que la razón no puede atreverse a saber por medio de fundamentos objetivos. Interviene, por tanto, el derecho de la razón a orientarse en el pensamiento, en el espacio de lo suprasensible, inmenso y pleno de tinieblas para nosotros, únicamente por su propia exigencia. Es posible pensar muchos objetos suprasensibles, pues los objetos sensibles no agotan el campo entero de todo lo posible, sin que la razón sienta exigencia alguna de ampliarse hasta los mismos, y mucho menos de admitir su existencia. La razón tiene bastante tarea con aquellas causas en el mundo que se manifiestan a los sentidos o que al menos son de la misma especie que las que así se manifiestan a ellos, como para que además tenga que ocuparse para ello del influjo de puros espíritus de la naturaleza. Semejante admisión sería más bien perjudicial para su uso. En efecto, como no sabemos nada acerca de las leyes por las que pueden actuar tales seres, pero sí sabemos mucho acerca de los objetos de los sentidos o, por lo menos, podemos esperarlo a partir de la experiencia, se menoscabaría más bien el uso de la razón por alguna suposición de ese tipo. No es, por cierto, exigencia alguna entregarse a semejantes investigaciones o jugar con fantasmagorías de ese tipo. Es más bien simple curiosidad petulante que no lleva a otra cosa que a ensoñaciones. El caso es totalmente diferente respecto del concepto de un primer ser originario como inteligencia suprema y a la vez como bien supremo, pues nuestra razón no sólo siente ya una exigencia de poner el concepto de lo ilimitado como fundamento del concepto de todo lo limitado, o sea, de todas las demás cosas. Esa exigencia la lleva también a la suposición de la existencia Dasein de ese ser.
Sin esta suposición, la razón no puede indicar ningún fundamento satisfactorio de la contingencia de la existence de las cosas en el mundo, y aún menos de la finalidad y orden que uno encuentra en todas partes en un grado tan asombroso, todavía más en lo pequeño, puesto que nos es próximo, que en lo grande. A menos de admitir un autor inteligente, no se podría indicar el menor fundamento inteligible de ello sin caer en puros disparates, y aunque no podemos probar la imposibilidad de semejante finalidad en ausencia de una primera causa inteligente, pues entonces poseeríamos fundamentos objetivos suficientes y no tendríamos que recurrir a los subjetivos. Yace, sin embargo, en esa carencia de discernimiento un fundamento subjetivo satisfactorio para admitir esa causa. A saber, la razón exige suponer algo inteligible para ella, a fin de explicar, a partir de dicho algo, ese fenómeno dado, ya que todo aquello con lo que la razón pueda unir un concepto no satisface esa exigencia. Pero se puede considerar la exigencia de la razón según un doble aspecto. Primero en su uso teórico, luego en su uso práctico. Acabo de aducir la primera exigencia, pero se ve bien que la misma está condicionada, esto es, tenemos que admitir la existencia de Dios si queremos juzgar acerca de las primeras causas de todo lo contingente, sobre todo en el orden de los fines efectivamente situados en el mundo. Mucho más importante es la exigencia de la razón en su uso práctico, puesto que entonces esta exigencia es incondicionada, y en esto no estamos ya obligados a suponer la existencia de Dios simplemente si queremos juzgar, sino porque tenemos que juzgar. En efecto, el uso puro y práctico de la razón consiste en la prescripción de leyes morales. Ahora bien, todas estas leyes llevan a la idea del bien supremo posible en el mundo, la moralidad, la cual sólo es posible por la libertad. Por otra parte, esas leyes llevan también a lo que no sólo depende de la libertad humana, sino también de la naturaleza, a saber, a la mayor felicidad, en la medida en que ésta se encuentre repartida en proporción con la moralidad. Por consiguiente, la razón exige admitir semejante bien supremo dependiente y, para la consecución del mismo, exige admitir una inteligencia suprema como bien supremo independiente. No lo exige, por cierto, para derivar de ello la autoridad obligatoria de las leyes morales o los móviles para respetarlas, pues esas leyes no tendrían valor moral alguno si su motivo Bewegungsgrund se derivara de otra cosa que de la ley misma, la cual es por sí misma apodícticamente cierta. La razón lo exige sólo para dar realidad objetiva al concepto de bien supremo, es decir, para impedir que ese bien, junto con la moralidad entera, sea tenido por mero ideal, si no existiera en alguna parte el objeto cuya idea acompaña inseparablemente a la moralidad. En consecuencia, no es por un conocimiento de la razón, sino por la exigencia sentida de la misma, por lo que Mendelssohn, sin saberlo conscientemente, se orientaba en el pensamiento especulativo. Pero este medio de conducción no es un principio objetivo de la razón, un principio de actos de discernimiento, sino un principio meramente subjetivo, esto es, una máxima, para el solo uso de la razón permitido por sus límites, es un principio consecutivo de la exigencia y constituye por sí solo el total fundamento de determinación de nuestro juicio sobre la existencia del Ser Supremo. Pero de este principio se hace un uso únicamente contingente en el caso de orientarse en investigaciones especulativas sobre el mismo objeto. Por eso Mendelssohn se equivocó completamente al acordar a esa especulación un poder tan grande como para decidir ella sola acerca de todo por vía de demostración. Se habría aceptado la necesidad del primer medio solo si se hubiese reconocido la insuficiencia del último, una declaración a la cual lo habría conducido
Finalmente, su perspicacia, si hubiese vivido más tiempo y hubiera compartido esa soltura de espíritu propia de los jóvenes que les permite modificar fácilmente un viejo y habitual modo de pensar según los cambios en el estado de las ciencias. Le corresponde, no obstante, el mérito de haber afirmado que en esto, como en todo, no hay que buscar la última piedra de toque de la validez de un juicio en otra parte que en la sola razón, pueda ésta ser guiada en la elección de sus proposiciones por el discernimiento o por la mera exigencia y las máximas de su propio provecho. Mendelssohn llamaba a la razón en su uso supremo la sana razón común. En efecto, ella siempre tiene primeramente ante la vista su propio interés, mientras que hay que haber salido ya del carril natural para olvidar ese interés y, con recaudos objetivos, curiosear ociosamente entre conceptos a fin de ampliar meramente su saber, sea esto necesario o no. Sin embargo, la expresión sentencia de la sana razón sigue siendo equívoca en la actual cuestión. Puede ser tomada, así como el propio Mendelssohn lo malinterpretaba, ora por un juicio procedente de un discernimiento racional, ora, como parece entenderlo el autor de los resultados, por un juicio procedente de una inspiración racional. Por esto será necesario dar otra denominación a esa fuente del acto de juzgar, y ninguna es más adecuada que la de creencia racional. Toda creencia, incluso la histórica, tiene que ser por cierto racional, pues la última piedra de toque de la verdad es siempre la razón. Solo es creencia racional la que no se funda en otros datos que los que están contenidos como tales en la razón pura. Ahora bien, toda creencia es un tener por verdadero subjetivamente suficiente, pero con conciencia de su insuficiencia objetiva. La creencia, por lo tanto, es opuesta al saber. Si, por otra parte, se tiene algo por verdadero por medio de fundamentos objetivos, pero con conciencia de su insuficiencia, se trata de mera opinión, si bien esta opinión puede, mediante una complementación gradual en la misma especie de fundamentos, devenir finalmente en saber. Al contrario, si los fundamentos del tener por verdadero de ningún modo son, según su especie, objetivamente válidos, la creencia jamás podrá ser convertida en un saber por uso alguno de la razón. Por ejemplo, la creencia histórica en la muerte de un gran hombre, de la que informan algunas cartas, puede devenir en un saber si la autoridad local informa de la misma, así como su sepelio, testamento, etc. Por consiguiente, algo histórico puede ser tenido por verdadero simplemente sobre la base de testimonios, esto es, puede ser creído. Así, por ejemplo, hay una ciudad en Roma, en el mundo, y aquel que jamás ha ido allí puede decir, yo sé, y no simplemente yo creo, que existe una ciudad que es Roma. Las dos cosas son perfectamente compatibles. En cambio, la pura creencia racional jamás puede, por todos los datos naturales de la razón y la experiencia, ser transformada en un saber, porque aquí el fundamento del tener por verdadero es meramente subjetivo. A saber, es una exigencia necesaria de la razón, y esta exigencia durará mientras haya hombres, la de suponer únicamente y no demostrar la existencia de un ser supremo. Esta exigencia de la razón con respecto al uso teórico que le da satisfacción no sería sino pura hipótesis racional. Esto es, una opinión que, a partir de fundamentos subjetivos, sería suficiente para el tener por verdadero, porque para explicar ciertos efectos dados jamás se pueden esperar otros fundamentos que esos, y la razón, sin embargo, exige un fundamento de explicación. En cambio, la creencia racional, que radica en la exigencia de su uso desde el punto de vista práctico, podría ser llamada un postulado de la razón, no como si fuera un discernimiento que satisfaría todas las exigencias lógicas de la certeza, sino porque ese tener por verdadero, si en el hombre solo moralmente todo va bien, no es inferior según el grado de saber alguno, aunque se diferencia totalmente de él según la especie.
Una pura creencia racional es, por tanto, el indicador o el compás por el que el pensador especulativo puede orientarse en sus incursiones racionales en el campo de los objetos suprasensibles, por el que el hombre de razón común, aunque moralmente sana, puede trazarse un camino plenamente adecuado al fin total de su destinación, tanto desde el punto de vista teórico como del práctico. Y esta creencia racional es también la que tiene que servir de fundamento a cualquier otra creencia e incluso a toda revelación. El concepto de Dios e incluso la convicción de su existencia solo pueden encontrarse en la razón, solo pueden provenir de ella. Y no pueden venirnos primeramente ni por una inspiración ni por una instrucción externa, por grande que sea su autoridad. Supongamos que me ocurre una intuición inmediata de un tipo tal que la naturaleza, hasta donde la conozco, no podría proporcionármela en modo alguno. Hace falta, sin embargo, que un concepto de Dios sirva de pauta para asegurar si ese fenómeno coincide con todo lo que se requiere para lo característico de una divinidad. Aunque yo no pueda tener el discernimiento de cómo es posible que un fenómeno cualquiera presente, según la cualidad, aquello que solo se puede pensar y jamás intuir, resulta por lo menos muy claro que para juzgar si Dios es aquello que se me aparece y actúa interna y externamente sobre mi sentimiento, tengo que subordinar esa aparición a mi concepto racional de Dios y examinarla en consecuencia, no para saber si es adecuada el concepto, sino simplemente para saber si no lo contradice. Asimismo, aunque en todo aquello que esa aparición me descubre inmediatamente no se encontrará nada que contradice aquel concepto, sin embargo ese fenómeno, intuición, revelación inmediata o como se quiera llamar a semejante presentación, jamás probaría la existencia, Dasein, de un ser cuyo concepto, si éste ha de estar determinado con seguridad y, por consiguiente, no debe hallarse sometido a la mezcla de cualquier posible alucinación, exige, para diferenciarlo de cualquier otra criatura, la infinitud en grandeza. Ahora bien, jamás se puede probar inequívocamente la existencia de un ser cuando no hay ninguna experiencia ni ninguna intuición que sean adecuadas a su concepto. Nadie puede estar primeramente convencido, por una intuición cualquiera, de la existencia del Ser Supremo. La creencia racional tiene que preceder y luego, en todo caso, ciertos fenómenos o ciertas comunicaciones podrían dar lugar a investigar si lo que nos habla o se nos presenta ha de ser tomado con derecho por una divinidad a fin de confirmar eventualmente aquella creencia. Por consiguiente, cuando se le niega a la razón el derecho que le incumbe de hablar primero acerca de objetos suprasensibles como la existencia de Dios y el mundo futuro, se abre una amplia puerta a cualquier delirio, superstición e incluso al ateísmo. Y sin embargo, todo, en la polémica entre Mendelssohn y Jacobi, parece haber sido preparado para subvertir, o bien no lo sé, con precisión simplemente el discernimiento racional y el saber mediante una presunta potencia en la especulación, o bien incluso la creencia racional, e instaurar en cambio otra creencia que cada uno podría adquirir según su capricho. Casi habría que inferir esto último cuando se ve puesto el concepto espinosista de Dios como el único y sin embargo reprobable concepto que coincide con todos los principios de la razón. En efecto, si es del todo compatible con la creencia racional conceder que la razón especulativa jamás es capaz de discernir la posibilidad de un ser tal como tenemos que pensar a Dios, no puede ser sin embargo compatible con creencia alguna, ni tampoco con ningún tener por verdadero acerca de una existencia el que la razón pueda discernir la imposibilidad de un objeto y, sin embargo, pueda conocer por otras fuentes la realidad efectiva del mismo. Hombres de gran espíritu y de amplias disposiciones de ánimo, honro vuestro talento y venero vuestro sentimiento de humanidad. Pero, ¿habéis pensado bien lo que hacéis y a dónde llegará la razón con vuestros ataques? Sin duda, queréis que la libertad de pensar se mantenga intacta, pues sin ella pronto se terminarían incluso vuestros bríos de genio. Veamos lo que ha de resultar naturalmente de esa libertad de pensar si se expande el procedimiento que habéis iniciado.
A la libertad de pensar se opone, en primer lugar, la coacción civil. Es verdad que se dice que la libertad de hablar o de escribir puede sernos quitada por un poder superior, pero no la libertad de pensar. Pero pensaríamos mucho y pensaríamos bien y con corrección si no pensáramos, por decirlo así, en comunidad con otros que nos comunican sus pensamientos y a los que comunicamos los nuestros. Por consiguiente, bien se puede decir que el poder externo que priva a los hombres de la libertad de comunicar públicamente sus pensamientos, los priva también de la libertad de pensar. Y esta es el único tesoro que todavía nos queda en medio de todas las cargas civiles, y también lo único que puede aportar un remedio contra todos los males inherentes a esa condición. En segundo lugar, la libertad de pensar es tomada en el sentido de que a ella se opone la intolerancia. Es lo que ocurre cuando, en materia de religión y sin coacción externa, hay ciudadanos que se erigen en tutores de otros y, en vez de dar argumentos, procuran, por medio de fórmulas de fe obligatorias e inspirando un miedo angustioso al peligro de una investigación personal, desterrar todo examen de la razón gracias a la temprana impresión producida en el ánimo. En tercer lugar, la libertad de pensar significa el sometimiento de la razón a ninguna otra ley, sino a las que ella se da a sí misma, y lo contrario de esto es la máxima de un uso sin ley de la razón, para, de este modo, como se figura el genio, ver más lejos que bajo la limitación de las leyes. De esto resulta naturalmente que si la razón no quiere estar sometida a la ley que ella se da a sí misma, entonces ha de doblegarse bajo el yugo de las leyes que le da algún otro, pues sin ley alguna, nada, ni siquiera el mayor absurdo, puede mantenerse mucho tiempo. Así, la inevitable consecuencia de la ausencia explícita de ley en el pensamiento, de una liberación de las limitaciones puestas por la razón, es esta, que la libertad de pensar finalmente se pierde, y porque no es culpa de la mala suerte, sino de una verdadera petulancia, la libertad se pierde por ligereza, en el sentido propio de la palabra. El curso de las cosas es aproximadamente el siguiente. Primeramente, el genio se complace mucho en su audaz brío, puesto que ha rechazado el hilo con que lo guiaba antes la razón. Pronto el genio hechiza también a los demás con decisiones terminantes y grandes expectativas, y finalmente parece haberse instalado en el trono que una razón despaciosa y pesada adornaba tan mal, aunque sin abandonar el lenguaje de la misma. Nosotros, hombres comunes, llamamos delirio la máxima, desde entonces admitida, de la invalidez de una razón supremamente legisladora, pero esos favoritos de la buena naturaleza la llaman iluminación. Pero, sin embargo, como pronto tiene que nacer entre ellos una confusión de lenguaje, puesto que sólo la razón puede disponer una validez universal, y ahora cada uno sigue su propia inspiración, esas inspiraciones interiores tienen que surgir finalmente de hechos asegurados por testimonios externos y de tradiciones que al comienzo todavía eran elegidos, pero que con el tiempo se convierten en fuentes documentales obligatorias. En una palabra, de todo esto tiene que resultar el total sometimiento de la razón a los hechos, es decir, la superstición, pues ésta, por lo menos, se deja reducir a una forma legal y de este modo a un estado de descanso. Sin embargo, como la razón humana no deja jamás de tender hacia la libertad, ocurrirá, si la razón rompe alguna vez sus cadenas, que el primer uso de una libertad largamente inactiva degenere en abuso, en confianza temeraria en la independencia de su poder respecto de toda limitación y en persuasión del absolutismo de la razón especulativa. Esta no admite sino lo que puede justificarse por fundamentos objetivos y una convicción dogmática, rechazando intrépidamente todo el resto. La máxima de la independencia de la razón con respecto a su propia exigencia renuncia a la creencia racional. Se llama, por tanto, descreimiento. No, por cierto, un descreimiento histórico, pues este de ningún modo se puede pensar como deliberado,
ni por consiguiente como imputable, ya que cada uno, lo quiera o no, tiene que creer en un hecho suficientemente establecido, tanto como en una demostración matemática, sino un descreimiento racional, un estado penoso del ánimo humano que comienza por despojar a las leyes morales de toda su fuerza como móvil del corazón y, con el tiempo, de toda su autoridad, y que lleva al modo de pensar que se llama escepticismo. Esto es, el principio de no reconocer ya deber alguno. Aquí interviene entonces la autoridad para impedir que los asuntos civiles caigan en el mayor desorden, y como para ella el mejor medio es el más rápido y el más enérgico, suprime la libertad de pensar y somete esta cuestión, como todas las otras, a los reglamentos del país. Y así se destruye a sí misma la libertad de pensar cuando quiere proceder independientemente de las leyes de la razón. Amigos del género humano y de lo que es más sagrado en este género, ya se trate de hechos, ya se trate de fundamentos racionales, admití lo que os parezca más auténtico, luego de un examen cuidadoso y sincero, pero no neguéis a la razón lo que hace de ella el bien supremo sobre la tierra, a saber, el privilegio de ser la última piedra de toque de la verdad. Si no, indignos de esa libertad, seguramente la perderéis, y arrastraréis en esta desgracia a vuestros semejantes que son inocentes y estarían seguramente dispuestos a servirse legalmente de esa libertad y, así, a usarla con el fin del bien de la humanidad.